¿Qué tal amigos de Detrás del Podio? Bienvenidos al Gran Premio de Canadá, octava prueba del Mundial y Max Verstappen obviamente lo ganó Mm. sin novedades al frente, pero hay novedades en la parte del segundo hacia atrás, donde Alonso llega y obtiene nuevamente un podio y se acerca un poco al Red Bull. Vamos a comentar un poco eso, Pablo, como viste, una carrera que estuvo bien intensa durante el fin de semana finalmente. Hola, hola a todos. Sí, intensa la carrera. Escuchar estos comentarios, algunos quizás la encontraron aburrida, como venía siendo las últimas, que es un problema que tiene Canadá, ¿cierto? Que realmente cuesta avanzar. Pero tuvo hartas cosas que creo que entretenidas que para mí la hacen haber subido quizás de lo que veníamos en las etapas anteriores. Al final vamos a dar la nota, pero para mí no estuvo mala, no fue una mala carrera, a pesar de que, como tú dijiste, Max ganó quizás de una forma sin novedad, pero incluso eso podríamos discutirlo, porque yo creo que cuando empezamos a analizar ya los datos y los gaps, que gane, está bien, no es novedad, pero que quizás la distancia se empiece a cortar con respecto al otro, da para algún tipo de comentario, que eso sí puede ser novedoso. Bueno, esa distancia básicamente ocurre por varios factores. Uno, un Aston Martin que trajo mejoras, que trajo un auto, entre comillas, con varias upgrades, ¿cierto? Que permiten que acorten la distancia a nivel de ritmo de carrera, no así en clasificación. En clasificación vimos una clasificación muy revuelta porque estuvo con lluvia, ¿cierto? Con piso mojado, por lo tanto no podemos saber qué tan cerca están o no. Recordemos que Hulkenberg terminó segundo en la Mm. clasificación, entonces por lo tanto obviamente ese no lo podemos analizar. Pero en la carrera sí vimos un ritmo rápido del Aston Martin con un Mercedes siguiéndole también detrás los pasos, pero sí el auto de Alonso tuvo un upgrade mucho mejor que el de Mercedes, dio un paso más adelante de este Mercedes que ya había dado un paso adelante en Barcelona, que lo Sí. vimos súper dominador, ¿cierto? Sacando siempre a Max, sobre el Aston Martin. Entonces la pelea va a estar ahí entre los dos, va a estar bien intenso, va a estar interesante. Hamilton adelanta a Alonso, tanto en pits como en la misma carrera, en la misma salida. Estuvieron dando buen ritmo, Russell detrás venía tratando de apretar a Alonso lo más rápido posible hasta que se pega con el muro, por lo tanto, ahí vamos a tener una buena batalla y va a estar bien interesante. Ahora, Max termina ganando por 14 segundos adelante, pero con un Max que en algún momento choca y mata a un pájaro y supuestamente estaba ahí, podría entorpecer algo el tema del aire, ¿no? ¿Qué tanto apretó Max? Fue algo que preguntó también Hamilton, o no, perdón, Alonso, cierto, antes del podio se lo preguntó a Max y cortaron la transmisión y no supimos qué respondió Max. Pero en la duda está cuánto apretó Max. Ojo, Pero sí hay un ojo que gap de 14 también segundos cuánto que fue el menor en apretó. en la temporada, perdón. Dale. Ojo también es cuánto apretó Aston Martin. Recordemos que también tuvo pues, el problema que fue al final, no sé, de data, de sensorización, donde alertaron un posible problema de combustible que al final no era, lo que hizo que Alonso tuviera que jugar, ¿cierto?, este famoso leaf and coast, lo que significa que levantó un poquito, que tuvo que perder algunas décimas. Entonces, sí, nunca vamos a ver de verdad cómo anduvo el puntero, pero la sensación que da viendo la data es que al menos en ritmo del último stint, anduvieron, de hecho, ni siquiera los tres primeros, los cinco primeros súper parejos en ritmo, con todo lo que tenga que ver, quizás algunos agarrando un poquito entre IODRS, rebufo, etcétera, aire limpio, que afecta más, que afecta menos, pero al menos se dio cierta instancia de emparejamiento, lo que, sabemos lo novedoso, da ciertas esperanzas de más pelea. Eh, Del segundo al quinto al sexto, yo creo que sí. Al primero siempre es probable que sea más difícil, pero no sé. Por último, que podamos pensar en que de aquí a fin de año gane otro equipo alguna carrera que no sea Red Bull. Y Alonso lo dijo en la radio, quiero ganar esta carrera y dando un mensaje súper potente, no es Así. menor, a pesar de que estaba como a 10 segundos de Max, 9 segundos de Max y haciendo este tema del Leaf and Coast. Entonces, claro, ¿cuánto apretó Alonso? No pudo apretar en cierta parte de la carrera, pero sí pudo superar a Hamilton, que un Hamilton que dentro de todo yo creo que no fue un circuito que le favoreció a Mercedes, ya, con esta Pero, nueva upgrade que hicieron, ¿cierto?, en sí. Barcelona. Ojo que uno de los circuitos favoritos de Hamilton también, donde ha Y es un ganado circuito siete que veces. Hamilton ha ganado muchas veces, entonces por ahí se nota el manejo de Hamilton, pero con un auto que tampoco era claro dominador, o al menos
Aston Martin sí le pasó por encima, entre comillas, esta Sí. vez. Con un Stroll que, por otro lado, desaparecido completamente en clasificación, donde el papá le pone presión, ¿cierto? Y habíamos dicho en algún capítulo anterior, aquí Stroll tiene que ponerse las pilas, de una otra forma el papá lo va a tener que presionar y lo presionó pidiéndole un podio, un doble podio al equipo y resulta que Ujú. el hijo termina noveno, y viniendo desde muy atrás. O sea, ahí tenemos todo un tema con los segundos pilotos, porque volvemos a ver cierto podio con donde hay tres equipos distintos, y bueno, si vemos hasta el cuarto y el quinto, recién es Ferrari el único que repite piloto hasta con el cuarto y quinto lugar. Entonces, ¿qué pasó? Que por un lado tenemos a un Checo que está de capa caída y que viene con un rendimiento bien malo. Está Stroll, que tampoco se está poniendo al nivel. Russell, que en este caso fue más por un error. El Error. ritmo se supone que Russell está mucho más parejo, sí, pero bueno, comete un error que significa cosas. Lo mismo que podemos hablar de Sainz, que si no hubiese sido por los errores que cometió en Quali, hubiese salido más arriba, donde son errores que van sumando. Entonces, eso va marcando la pauta y la tendencia ya entre los pilotos 1 y los pilotos 2. O sea, no es por nada que a Sainz le dicen, no, le dicen a Leclerc, Sainz no te va a atacar, y Sainz no podía tener cara en ningún momento para pedir espacio para atacar porque sabía que él venía cometiendo los errores. Y eso le va a pasar a todos los pilotos 2 que, si se siguen armando a estas distancias. O sea, ya cuando Checo habló de que quería competir, ahora va a tener que comérsela callado. Stroll Imposible. no ha dicho eso porque sabe que está muy lejos, pero va a empezar a generar la duda de si va a ser el líder de la próxima generación, ¿cierto? Aston Martin, una vez que ya no esté Alonso, y o si es que a Alonso le quedan 2 años para, por ejemplo, de un nivel, va a decir, oye, no conviene poner a un segundo piloto que sume más puntos, porque si no fuera por Stroll, probablemente Aston Martin estaría en un comodísimo segundo lugar. Pero la falta de Totalmente. puntos de Stroll lo está perjudicando. Entonces, se empieza a dar todas esas especulaciones, lo mismo de Leclerc con Sainz. Sainz siempre va a tener ese ruidito cuando sonó cierto este cambio posible de Hamilton. Entonces, los segundos pilotos, ojo con eso, que empiezan a generar ese tipo de dudas. Totalmente. Y esto lo reflejó claramente la carrera. Interesante lo de Ferrari en su estrategia de no pasar, con uno de los safety, aguantar, ¿cierto? Y hacer solo una parada. Con eso logra remontar una muy mala salida que tuvieron. Por un lado Sainz con sanciones y por otro lado Leclerc que Mala clasificación. las últimas clasificaciones no está dando, eh, a pesar de que es su especialidad. Y lo que llamó la atención fue tal lo que comentaste. Primera vez que vemos en el año y desde hace mucho rato una orden directa de Ferrari de no atacar y de mantener en la posición ambos pilotos. En ese sentido, una jugada inteligente para poder ganar puntos, para poder acercarse un poco en el Mundial de Constructores, viendo que tenías a un Russell que ya había abandonado y tenías a un Stroll que no está sumando. Y que finalmente, de una u otra forma, tienes que demostrar que eres el segundo equipo y que no te puede pasar un Aston Martin que evolucionó desde un séptimo lugar del año pasado a un segundo potencial. Versus, Uh -huh. y además con la presión que viene también, no menor, de que ganaron Le Mans, le ganaron al dominador a Toyota, y con un auto de un año de evolución. Y resulta que tienes un auto que viene con un concepto revolucionario y que tienes un motor espectacular supuestamente y te pasa por encima a un equipo B. Entonces, buena estrategia, me pareció correcta, lo de Ferrari al menos este fin de semana. Sumémosle eso que tenía la presión de Checo, que sí en otros momentos, viniendo de atrás, los ha pasado por encima. Entonces, eso podría haber sido una presión, ¿cierto?, para definir la estrategia. En este caso, sin entrar directamente en el rendimiento de Checo, que te cayó mucho en el último stint, mantuvieron esa lógica de decir, oye, esta vez sí podemos quizás aguantar, hacer nuestra distinta, pensar que arriba pudiera pasar cualquier cosa, pero dijeron, bueno, vamos a sumar puntos, vamos a lo seguro, necesitamos un poco de eso, así que en ese sentido les resultó, y con un stint, ojo, que fue de medios, que fue larguísimo, mucho más de lo que incluso otros duraron con duros, lo que es una buena evolución no solo en estrategia, sino que en la confianza en el auto, que era el principal problema que tenía, que era comerse los neumáticos, bajar el rendimiento, y que, como dije antes, terminaron con unos duros, pero a un ritmo igual que los de arriba, manteniendo y que les permite eso.
seguir presionando, mientras, por ejemplo, un auto como el de Checo decayó, la Ferrari no, y que le permitió asegurar ahí bien Claro, y ahí esos el lugares. rendimiento de Checo es lo que está pasando la cuenta. La verdad que no hay mucha explicación, no ha entregado mucha explicación Checo. Eh, y lo que sí explicó Red Bull en su momento es que no pudieron durante todo el fin de semana, o al menos en la carrera, colocar los neumáticos en temperatura Ujú. ideal para lo que ellos necesitan. Que ahí sí pudo haber una falta de rendimiento de ambos autos. Cosa que podría también explicar un poco esta diferencia entre Max y Alonso, ¿cierto? De 14 segundos y no de 20 o 25 segundos, que es lo típico. Entonces, hay muchas incógnitas que no sabemos si son reales o que explican a cabalidad estas diferencias o no, y de verdad si es que los equipos se están acercando algo a Red Bull. Entre sí, al menos Aston Martin, Ferrari y Mercedes, al parecer sí se están acercando. Ahora, Ferrari también, nuevamente la incógnita es, ¿lograron superar el tema de la degradación o fue simplemente también porque era una temperatura fría y que les permitió que con su concepto no degradar en este circuito? Entonces, al menos es de verdad que deja sensaciones extrañas Canadá, algunas con ganas de tener esperanza, ¿cierto? Y Claro, con otras con que puede seguir todo exactamente igual. sí, sí, sí. Y bueno, hay que ver también cómo vienen después los paquetes de evolución. Creo que hoy día ya se hablaba de que, por ejemplo, Mercedes para Silverstone iba a presentar algunas Así es. autos. Y Aston Martin también, o Aston sea, Aston Martin. Martin también va a Aston venir Martin. con algunas evoluciones. Silverstone es un circuito además de casa, entre comillas. Por un lado Hamilton, por otro lado Aston Martin. Y sabemos que Silverstone es la casa de varios equipos de Fórmula 1. O sea, hasta el mismo Red Bull, que es austriaco, pero la Sí, base sí, es sí. Milton Keynes, que está ahí cerca, ¿cierto? Para Para qué toda la hablar de aerodinámica. McLaren, que McLaren, por supuesto, no está trayendo No, no, absolutamente no está. nada, excepto sanciones que afectaron a Lando Norris, que insisto que lo he dicho internamente, ¿cierto? Bastante injusta o bastante, lo general, la sanción como para haberse aplicado. Y la hemos visto muchas veces lo que hizo Lando Norris, que es, ¿cierto? Aumentar el espacio entre el piloto que va adelante, que es de tu escudería, para hacer un doble stack, ¿cierto? Una doble parada en pits cuando pasó lo del safety car. Y la cita es de conducta antideportiva, Sí, básicamente, lo cual fuerte. es fuerte, claramente, cuando hemos visto conducta antideportiva mucho más, o sea, claramente grave en la Fórmula 1 y no ponerle este título que le pusieron a Lando Norris. La verdad que fue bien impactante. Al menos el McLaren ha hecho harto eco de ese tema y han hecho incluso temas en las redes sociales como de aquí está el hombre poco deportivo. Yo Imposible. creo que, a ver, ahí tengo dos visiones. Una es que sí creo que fue una conducta, no sé si antideportiva, pero claramente donde tratas de sacar una ventaja. Lo que encuentro así extraño es que eso no esté bien medido de una forma mucho más tácita y en el fondo tal como reclama Lando y que se le puede aplicar a cualquiera que la haga. Es En el que es fondo, si tú injusto. puedes medir con el delta, y él, de hecho, él mismo lo dice, yo sé cuál era mi delta, yo sé que otras veces incluso han tenido más o menos, ¿cierto? Que es quizás la diferencia versus el ritmo como normal que debiese tener, eso está súper medido. Entonces es mucho más fácil que tuviera una regla explícita para eso, como en algún momento se ha hablado de los 10 autos de diferencia, la diferencia que tienes que tener cuando es virtual safety car, etcétera, etcétera. Y así se evita estas complicaciones. Yo creo que sí, suena feo quizás el tema de haber ocupado el argumento de comportamiento antideportivo, pero así como se están castigando los impeding de forma súper dura en Claro. clasificación, que antes también a veces pasaban más piola, como decimos, yo creo que acá también está bien que se aplique un poco esto. Lamentablemente le tocó a Lando, pero sería mucho mejor que la norma que se aclarara o se aclara una norma explícita, así todos tienen claro y que hay un delta de referencia que no me puedo pasar y se les va a aplicar a todos. Totalmente. Y ahí es donde la FIA nuevamente con su show, por un lado, el día sábado, además, estuvieron a 6 horas deliberando Tirando también sanción. con todas las sanciones que lanzaron por todos lados. Dentro de eso le tocó a Hulkenberg que terminó segundo, ¿cierto? En clasificación, termina quinto después de la sanción y después ya, bueno, en carrera los Haas, la verdad que van en picada. Vemos un Haas súper competitivo en ciertas condiciones de clasificación y después caen rápidamente. Y de ahí, bueno, y ellos tienen que buscar algún tipo de resquicio para poder lograr puntos que hoy día, o sea, el domingo lo hizo
Williams con una muy buena estrategia de parte de Albon, aprovechando que el auto que tiene muy buena velocidad punta, no Sí, renuncian a eso, ojo que el Williams no renuncia a tener una así velocidad es. punta final muy alta, y con un Albon que hizo un stint con neumáticos duros, pero de 58 vueltas. Ese es el stint más largo. Creo que lo tenía Ocon hace un poco, que de pura suerte. Pero Albon lo hizo espectacular y mantuvo a Ocon atrás. Russell Claro. también no lo pudo pasar. O sea, la verdad que Armó un fue trencito, pero se aprovechó, claro, de las características de la pista y de su auto para, claro, por eso digo, no fue solo estrategia, sino que se combinó la estrategia con un buen manejo de él para poder claro. aprovecharle, al final, todo lo beneficioso que o sea, sumó todas las cosas buenas para poder hacer una buena carrera y fue, no, tremendo, era un Williams ahí, cuando hemos hablado otras veces, hemos estado acostumbrados a verlos peleando atrás, y nuevamente sí, obviamente que verlo solo es como lástima. Y Williams se va a empezar a cuestionar si es que, oye, tenemos este tipo de rendimiento, ¿por qué no tener otro piloto que nos ayude a sumar más puntos? Si al final el auto da para puntos y lamentablemente está sumando con uno solo. Y que no sé si te reditúa el tema de tener el famoso gringo, ¿cierto? A nivel comercial, versus que traer un piloto como un Mick Schumacher, que ya está el rumor, ¿cierto? Y sumarlo rápidamente y subirlo al auto, y que empiece al menos a apoyar a Albon en términos de llegar ahí a alguna a Q3 o a alguna Sí, Q2 más adelante, ¿cierto? Y estar ahí a la pesca de algún punto que hoy día Williams le permite salir del último lugar y pasar a Alfa Tauri, que tiene un rendimiento horrible y espantoso este año, pero ya puede ir a la casa de un Haas o de un Alfa Romeo que están ahí también peleando en el séptimo lugar. Por lo tanto, y que son muchos millones de dólares, obviamente, en beneficio. Entonces, está claro, bien interesante ese debate de aquí a las próximas semanas. sí. Que para un equipo chico como Williams son chicos en el fondo, en términos económicos, son complejos. Y claro, cuando hablamos de mercado, o sea, yo creo que si tú vas a rankear a Estados Unidos en la lista de, no sé, pilotos americanos favoritos, vas a tener 25 en la Indy, no sé cuánto en NASCAR, no sé qué, y recién Sargent va a aparecer Totalmente, o sea, por ahí abajo. No debe generar nada por sí solo, creo yo. totalmente creo que no, hasta el momento no sé si es tan reconocido. Vamos a buscar algún ranking ahí de pilotos. Tiene que ya existir alguno que marque, ¿cierto?, De quién popularidad, es más claro. popular en Estados Unidos, claramente, de este año. Vámonos con los pilotos del día. ¿Qué te pareció a ti la elección de Albon y con quién te quedas tú? Sí, no, para mí Albon yo creo que marca seguro. Quería destacar que igual a Alonso, porque al menos nos dio ese sobrepaso a Hamilton, que siempre es una delicia de ver en una pista que no era tan fácil. Yo creo que nos dio un poquito de emoción. Y se sobrepuso, de hecho, una mala salida. En el fondo, la salida de Alonso fue de las peores. Yo creo que él debe estar Sí, de haberse frustrado mucho por eso, así que, porque había tenido un cómodo segundo lugar. Pero sí, yo creo que lo de Albon, por lo que hemos dicho, es súper destacable llevar un Williams a esa posición y mantener, como dijiste, un trencito atrás donde está siendo atacado todo el rato, que significa que puedes tener un desgaste igual mayor de neumáticos, pero él logró hacer un steam milagroso, así que se lo damos a él. Que, ojo, he escuchado muchos rumores también de que, oye, ahora recién se le está dando un mérito a Albon y cuando estuvo en Red Bull se le criticaba mucho. Yo creo que es parte de su evolución, ¿no? Cuando estaba en Red Bull, yo creo que lo criticamos de forma súper también objetiva porque no rindió lo que se esperaba en Red Bull en ese momento, lo que no significa que haya sido siempre un mal piloto. claro. Le sirvió darse esta vuelta, partir quizás de abajo, y ahora, si en esta nueva condición, por ejemplo, va a tener opciones en algún momento en un equipo grande, capaz que sí, capaz que la aproveche. Pero que ahora esté rendiendo bien no significa que en su momento en Red Bull se le criticó injustamente. Como separar un poquito las cosas. Totalmente. Y sí, bueno, yo también me quedo con Albon. Creo que la carrera fue espectacular. Llegar con ese Williams al séptimo lugar, súper bueno. Lo que sí llama la atención es que finalmente los adelantamientos que logramos ver pasan mucho por, ni siquiera por el famoso DRS, pasa mucho por cuando se te cae el neumático. Cuando está en esa ventana óptima, puedes mantener muy bien, pero cae esa ventana óptima y dependiendo del tipo de equipo,
el rendimiento es más brusco en la caída y ahí es donde se producen estos adelantamientos. Entonces ahí también hay un tema que va a tener que revisar la FIA, quizás más adelante para el 2026, y que estos autos sí logran seguirse, no degradan el neumático por seguirse, que era un poco lo que pasaba en el reglamento anterior. Si se acuerdan, se calentaban demasiado los neumáticos, por lo tanto podías seguir a un auto, pero no por muchas vueltas y tenías que irte un poquito para atrás para refrigerar. En este caso ocurre que lo puedes seguir, no te pasa ese efecto, pero no puedes adelantar. Seguimos con el mismo problema de adelantamiento y se da por caídas de neumáticos de estas ventanas, ¿cierto? De operación. ¿Quiénes no corrieron el día domingo para ti? Eh, no está tan fácil como 3 veces. No, yo Claro, lo porque tengo por muy un lado claro. es que claro, tenemos a, a Logan nuevamente, está bien. Eh, pero no sé, en este caso quería nombrar más que nada al Haas porque siento que pierde una oportunidad y cae mucho, a diferencia, por ejemplo, de eso de un Williams, que clasifica bien y logra mantener su posición. Al final, Hülkenberg clasifica muy bien, pero termina yéndose cada vez para atrás y como que no logra hacer mucho. Entonces, por eso tenía como mi, mis aprensiones. Como que al final el delta de posiciones perdidas de Hülkenberg para mí de repente le puede dar Totalmente. un voto en este caso. No, yo me quedo con Nick de Vries. La verdad que el espectáculo que dio con Magnussen, tratando de Claro. pasarlo en la curva y tirándose el auto pasando los dos de largo en la escapatoria, porque realmente de Vries calcula mal, se le va la cabeza, etcétera, porque sabe que está perdiendo y que está muy cuestionado. Y ya está el rumor de que Ricciardo podría estar subiéndose al auto, Epa, ¿cierto? En Alfa Tauri. ¿este año dices Y tú? este año dicen que incluso podría ser este mismo año, aunque el rumor más fuerte obviamente es que sea el 2024. Pero la verdad que no, muy Mm, mal Nick de Vries en ese sentido y para mí es el que no corrió el día de ayer o el domingo. Eh, sí. Nota de la carrera. Yo es que le voy a poner un poquito mejor que las últimas, que le voy a poner un 6.5. Ah, Tampoco mucho, pero 6.5. 6-5. Yo, mira, dentro de todo, estas sensaciones medias raras que dejó Canadá, le voy a poner un 7. Vamos a dejar ahí un poco en suspenso. Vimos ahí, por último, un par de adelantamientos. Vimos a Norris Sí. pasar a Piastri, que una muy buena Los de Norris maniobra. estuvieron bien entretenidos. Sí. Estuvo interesante. Vimos a Stroll pasar a Valtteri Bottas en la línea de meta. Vimos ahí un par de cosas bien interesantes. Vimos este tema del alerón que se movía mucho de Ocon, que De acuerdo. ojo que ahí McLaren va al parecer reclamar y poner un reclamo frente a la FIA, porque es Sí. bastante extraño como además Peligroso. no se le puso una bandera roja y negra. No sé, de verdad que Sí. fue bien extraño también ese tema. Comentario final, se me había olvidado hablar de Valtteri Bottas, que nuevamente es un punto, le gana a Su, que la semana pasada tú lo elegiste como piloto destacado. Pero si fue piloto, Por eso fue, digo, fue por eso piloto digo. en Barcelona. Entonces viene el otro día le leí un tweet que me hace mucho sentido, porque alguna vez también lo contamos, que Bottas está al nivel de correr cuando quiere. Como que pareciera eso, que cuando tiene algo de ganas le pone un poco y logra hacerlo. Lo vimos en Quali afirmando con una mano y con la otra afirmando el espejo para que no se le En cayera. plena lluvia. El tipo, exacto, un crack. Y ahora sí, agarra un poco de rebote, por decirlo así, por la sanción a Norris, pero estuvo ahí, sobrepasó a su compañero y nuevamente suma un punto. Entonces vemos claro, a un Bottas en la actitud tipo Kimi, lo vimos en los últimos años, quizás Vettel también, Aston Martin, donde saben que ellos ya quizás, no sé, no es que estén ahí pensando en progresar, porque saben que probablemente es su última estación, como que están para disfrutar y correr cuando quieren, pero claro, acá lo que esperaríamos es que un tipo de su calidad trate de correr más seguido. Claro, que se acuerde que está corriendo en Fórmula 1 y que apriete un poco más el acelerador, ¿no? Que esté más ahí. Pero la verdad que sí, la verdad que Bottas cuando encuentra una falla en el auto no logra darlo vuelta. La verdad Sobreponerse, que claro. no. El auto es una porquería, no encuentra el setup y adiós, Bottas.
Y lo Sí. encuentra y tenemos el Bottas que vimos en Mercedes, en Williams, bien, bien competitivo. Próximas, en 2 semanas más, Austria, Austria. circuito Red Bull Ring. Deberíamos ver una clasificación bien interesante. Al ser un circuito corto, las distancias obviamente entre equipos obviamente va a ser mucho menor, va a ser más corto, así que quizás podríamos ver quizás una pole de Alonso, no sé, podríamos ir por la Estaría apuesta, ¿eh? bueno. Estaría bueno. Ahí comenten ahí si es que creen que Alonso puede ser. Y yo también, como tú dijiste, un Leclerc que se vuelve a meter, que sabemos que es especialista y que esa velocidad no la va a perder. Así que sí. Entretenido, bueno, un circuito de los clásicos que obviamente, como es la casa Red Bull, es probablemente uno de los circuitos europeos como más asegurados, yo creo que para mantenerse durante mucho rato. Totalmente. Así que, bueno, nos vemos en 2 semanas más, queridos amigos, y gracias por seguirnos y suscríbanse, obviamente, como siempre. Que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao. Chau, chau.